Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Gabriel Juan Luis. Les agradezco la atención a la comunidad de la Universidad de Unitech y a todos ustedes que me están viendo. Una disculpa por la calidad de audio, la calidad de video, tal vez a lo mejor no se ve en un lugar que se pueda grabar. Y a lo que voy a empezar, asimismo comenzaré a hacer una explicación acerca de los orígenes de Roma conforme a la materia de derecho romano. Gracias. Primeramente, empezando, voy a leer una frase que he puesto dice, el derecho no es una lógica en sí misma, sino una lógica en la que hay que insertar todos los valores de la vida. Pierre de Gendre. Y vamos a comenzar con el punto número uno que lo tengo como origen de Roma, en el cual abarca hacia el año 1000 antes de Cristo. Se encuentran asentados en la península itálica diversos pueblos, entre ellos el valle bajo del Tíber, los latinos. Es como el primer asentamiento de las primeras personas que vivieron en Roma, los primeros. Después viene una colonización, la colonización etrusca. Los etruscos se organizaban políticamente en ciudades y estados independientes con un rey que apodaban como Lucumón la Cabena. Obviamente, la primera colonización etrusca se basaba por monarquía. Y a lo cual también tiene una explicación acerca de ellos tenían su bandera, del cual tal vez en otro momento vendrá, que figuraba casi mismo como el odio y representaba temor, así como una representación a la cruz fascista, igual que representaba que era gobernaban por violencia o por miedo. Y bueno, terminamos que dice, y a finales del siglo IV antes de Cristo el imperio etrusco comienza su decadencia. Entonces, todo lo que empieza tiene que terminar. Después viene la siguiente, la colonización griega, que se cruza entre los siglos 8 y 7. Los griegos colonizan el sur de Italia y Sicilia, constituyendo la región que va a ser conocida con el nombre de Magna Grecia. Ok, después de esta viene, hay unas fuentes que podemos leer acerca de más sobre la fundación de Roma, que son las fuentes que es la Eneida de Virgilio y Tito Livio, con algunas de las precisiones de Cicerón. Y hay una historia a lo cual le ponen como el relato fantástico de la fundación de Roma, que es una leyenda que habla de dos hermanos, que bueno, aquí la tengo si quieren la puedo leer, dice, la leyenda basada en la colonización royana de Lacio Eneas, hijo de Aniqueses, un humano, y de la diosa Venus, es uno de los salvados de la destrucción de Troya y después de una larga navegación llegan a Lacio para fundar una nueva ciudad. Alacio viaja con su hijo a Ascanio, funda una nueva ciudad conocida como Alba Longa, donde gobiernan 12 reyes albanos cuyos reinados abarcan 300 años. Después dice, el último de esta dinastía fue Amulio, quien destronó a su hermano mayor Numitor e hizo entrar a la hija de Rea, Silva, al colegio de las vírgenes vestales. Pero el dios Marte tuvo relaciones sexuales con ella, de las que nacieron Rómulo y Remo, que Amulio condenó a morir haciéndolos arrojar al Tíber. Según el mito, fueron los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que Amulio, nacidos de la unión del dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silva, pero mandados a matar por Mulio, quien había usurpado en el trono de Alba Longa, el pueblo, al abuelo de los pequeños, el rey Numitor, fueron encontrados por una loba que habría sido enviada por Marte, el dios Marte, al pie del monte Palatino, donde los amamantó. Después los descubrió un pastor que los crió secretamente. Ok, y después, un año más tarde, luego de devolver el trono a su abuelo, Numitor, los hermanos decidieron fundar una nueva ciudad que Rómulo estableció en el Palatino. Remo, envidioso, saltó a el límite urbano trazado por Rómulo y este lo mató. Y asimismo, ese día, el 21 de abril del año 753 a.C., según el historiador Tito Livio, quedó instituido como la fecha del fundador de Roma. Y Roma se fundó sobre 7 colinas a la orilla izquierda del Tíber. Ok, ahí vimos un poco de la historia de una leyenda de cómo es que se fundó Roma, cómo es que se estableció cerca de dos hermanos, que vemos mucho que agregan la mitología griega acerca de los dioses.
Bueno, vamos a continuar en el que el siguiente punto que vamos a ver es el nacimiento del derecho romano. Cual el derecho romano es muy importante en el día de hoy, ya que hay muchas características que ocupamos en nuestros sistemas de justicia a lo que ocupaban antes en el derecho romano. Aquí ponemos bien escrito, el derecho romano es ejemplar el de la época clásica por la perfección singular de su estilo. Coincide con el auge de poderío romano. El periodo del derecho romano clásico puede limitarse convencionalmente entre el 100 antes de Cristo y los 130 de Cristo. Ok, después dice, este largo del periodo del derecho clásico del 130 antes de Cristo y al 230 después de Cristo debe dividirse en tres etapas. Que el derecho romano también tuvo sus etapas a las cuales se tiene que dividir, pero en primera etapa clásica es del 130 al 30 antes de Cristo, la etapa clásica alta central del 30 antes de Cristo al 130 después de Cristo, y el último que es la etapa clásica tardía del 130 después de Cristo al 230 después de Cristo. Ok, también vemos un poco de la estructura política. Muchas veces en los pueblos europeos casi se han gobernado por la monarquía, en el cual primeramente, pues hablando de la historia de Roma, se basaban por monarquía. Entonces, su estructura política se basaba por la monarquía. Entonces, lo que tenemos primero como los reyes, la monarquía etrusca, que duró del 753 al 509 a.C., en el cual dice: Roma se enfrenta a diversos pueblos, entre ellos los etruscos, latinos, sabinos, eucos, volco. Como resultado de ello, romanos y latinos se unen y celebran un tratado de federación militar en pleno de igualdad, el Fodeum Dacianum, en el año 493 a.C., que es un tratado equitativo. Durante el siguiente siglo de la Liga de los Romanos y Latinos subsiste, pero Roma tiene poco de supremacía. Ok, también como todo pueblo tienen sus propios problemas dentro de ellos mismos, a lo cual uno no sabe cuál es el que manda. Después dice, Roma se enfrenta además de durante 2 siglos a diversos pueblos tales como samnitas, torentinos, etc. Entre los años 272 y 264 a.C., Roma termina consolidada la unificación y sofoca las revueltas y consolidada en supremacía en la península itálica. Cada ciudad italiana está unida con Roma por vínculos directos que comportan derechos diversos y que pueden llevar a sus habitantes a adquirir una ciudadanía romana. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que supongamos que en ese tiempo no era como un, un país consolidado, digamos, era como que cada quien tenía su propio gas, su propio pueblito. Entonces lo que hicieron que había revueltas entre no sabían en quién iba a mandar y quién iba a mandar. Entonces, ¿qué hicieron? Y igualmente hicieron un tratado, y como se enfocaron las revueltas, claramente como en toda población, siempre va a haber alguien que cause esas revueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se unen y llegan a ser el estado más sólido de Europa. De igual forma, también crean la República. En la República de los fines del siglo VI hasta los fines del siglo I antes de Cristo, el Estado no debería pertenecer a una sola persona, sino que debía ser de todo el pueblo. Sin embargo, este nuevo orden solo era liberado por los nobles o patricios. Ok, la República habla claramente que el pueblo no nomás es de una persona, es de todos. Ok, y es como lo que hicieron para hacer más sólido el pueblo de Roma. De igual forma, que explica también aquí que solo era liberado por los nobles patricios. Ok, bueno, de ahí ya depende mucho también que son las clases sociales, y es el que vamos a ver el siguiente. La estructura social. Punto número 1, familia, nobles o gens. Eran considerados patricios quienes pertenecían a una familia noble o gens y descendientes de los fundadores y primeros pobladores de Roma. Solo ellos tenían derechos y poseían casi toda la tierra y ganado, y podían participar en la administración del Estado y en el ejercicio de los cargos sacerdotales. Tenían además un culto común a cada familia y el jefe de ella, que era como en latín el pater familias. ¿Okay? Esto es como, digamos, las personas que tenían ese linaje, que venían obviamente de los pobladores de Roma, quiere decir que eran yo quiero pensar que eran las familias mm, más económicamente arregladas o tenían mejor estatus. Entonces, supongamos que esas eran las personas que
que tenían más derecho, tenían, poseían casi toda la tierra y podían participar en el Estado o decidir. Después vemos el siguiente punto que son los plebeyos. Las personas que no pertenecían a ninguna familia recibían el nombre de plebeyos, pese a que eran la mayoría de la población, no tenía a ser ciudadanos tampoco. Podían unirse en matrimonio a los patricios. La única diferencia les marcaba la fortuna, ya que los plebeyos ricos podían ingresar al ejército. Ok, igual como todos, hay personas que no pertenecían al linaje, a los cuales pues no podían hacer nada, la verdad, pues eran simples trabajadores y era la mayoría de la población y tampoco no tenían derecho a unirse en matrimonio y a los patricios, o sea, yo supongamos que nomás entre ellos podían, pero no podían mezclarse con la gente que era de linaje. Y la única diferencia que lo marcaban era que hay plebeyos que claramente también tienen su estatus de entre ellos mismos, o sea, los que estaban más ricos y los que eran más pobres. Después vienen el siguiente punto que son los clientes. Muchos hombres libres que no poseían nada o casi nada preferían buscar la protección de algún patricio a cambio de ciertas obligaciones, que en realidad eran mutuas, recibían el nombre de clientes y su cantidad influía en el prestigio y fuerza del patrón. Ok, clientes, supongamos lo que es como una persona que lo conocemos como un tipo asistente a un mayordomo, pero eran personas que no eran ni como esclavos, pero ni eran como trabajadores, eran como a la mitad, algo así. Después vienen, ahora sí que son el siguiente punto, que eran los esclavos. En Roma también hubo esclavos de diversos orígenes. Por lo general ayudaban en el servicio doméstico, ejercían como preceptores de los hijos de la familia, también formaban parte del patrimonio, los bienes de su amo. Ok, de esclavos, entonces fue una etapa también muy dura en Roma que hubo esclavitud. De igual forma como la mayor parte que creo saber que vienen muchos esclavos, pues son de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, y lo más feo de eso es que ellos eran ocupados como patrimonios. O sea, que quería decir que esa persona era parte de un patrimonio como si fuera un objeto de su patrón o de su amo. Después viene el siguiente punto que son los comicios. Dentro de las organizaciones políticas romanas fueron fundamentales asambleas llamadas comicios, ya existentes de la época de reyes, las que eran de los comicios por curias, exclusivamente de patricios, y los comicios por centurias de origen militar, en los que participan tantos patricios como plebeyos. ¿Ok? Y bueno, estas partes ya son como la forma en las que operaban el gobierno también, que eran organización política de las cuales nomás pueden participar personal que es de linaje. O sea, nomás son de la familia y no pueden participar plebeyos. Y obviamente viene de reyes, entonces es un linaje. También vienen las centurias de origen militar. Entonces, como supongamos, ¿no? Participan los que son del rango militar más alto en Roma y los reyes. De igual forma viene otra parte que es el Senado, es otra forma que realizaron para gobernar. El otro organismo fundamental originado por la época de los reyes fue el Senado, que se componía de unos 300 miembros vitalicios. En un principio solo de cuna de Patricia, tenían a su cargo la dirección de la política internacional y la administración del Estado, estando incluso sobre los comicios y los propios magistrados. ¿Ok? Ok, otro organismo fundamental, a lo cual pues es como digamos lo que se encarga del Estado, el que cubre su administración y todo lo parecido. También está otro que son los tribunos de la plebe. Ok, esto es como que en parte de acá, los que pues, tienen más derechos sobre el Estado y los que casi no tienen casi derechos sobre el Estado también tienen sus tribunos, que son los tribunos de la plebe. Como en la práctica los plebeyos no tenían mayor presencia en los asuntos públicos, tuvieron que luchar con firmeza para lograr una asunta representación. Con la creación de los tribunos de plebe, consiguieron que estos las defendieran frente a los abusos del Senado y los magistrados. Siglos V y IV antes de Cristo estuvieron repletos de luchas reivindicativas hasta lograr sus propósitos. Ok, de esta parte pasamos al punto que son las formas de gobierno en Roma. Y de esta forma
eh, pasa con el punto número uno, que es la monarquía primitiva, en el cual ya habíamos quedado que primeramente Roma se rigió por reyes, entonces una monarquía. El régimen más antiguo de Roma fue el monárquico, pero con características muy distintas de la época latino-sabina. Y en la etrusca, el primer rey Rex digere, o que dirigir, era un jefe militar, político, religioso y judicial, elegido vitaliciamente por los patres, representantes de las gentes patricias que guardaban celosamente sus privilegios, influían en el rey, se ocupaban del gobierno en caso del trono vacante hasta la elección del nuevo. Como hemos visto, casi siempre ha visto un tipo de consejo en el que eligen a la persona. Entonces, estos tiempos había también los patres, digamos que eran la asamblea en la que ellos incluían en quién iba para el gobierno y quién iba a gobernar, y en el trono, en caso de trono vacante, hasta su elección de nuevo. Ok, vamos al siguiente punto, que es la monarquía etrusca, que es cuando los etruscos llegan. Los nombres de los dos últimos tres reyes que según la tradición reinaron en Roma, Tarquino, Prisco, Servio, Tulio y Tarquino del Soberbio, fueron etruscos, Tarquinio, y del Servio Tulio fue tal vez el equivalente latino de un nombre etrusco característicamente común de todos ellos. Probablemente no subieron al trono por la vía constitucional de la elección, sino por la fuerza, y fueron equivalente romano de la Tironosque. Ok, de esta parte de la monarquía etrusca, lo que vemos es que estos reyes, tal vez unos sí fueron elegidos, pero la mayoría de unos de estos reyes se regían por el poder, pues digamos, que subían a la fuerza, ¿no? Supongamos que realizaban sus golpes de estado para ellos mismos subir al reinato. También como que su monarquía no era tan justa, pero se seguían basando por la monarquía. ¿Ok? También dice, gobernaron muchas ciudades griegas en los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Como etruscos gozaron del apoyo de las ciudades de la Liga Etrusca y introdujeron en Roma el régimen de gobierno absoluto que debilitó el poder a los privilegios de los patres. Porque ¿qué pasa? Que cuando estas personas entran a la fuerza, como que ya no respetan las leyes de este consejo, que son las patres. Entonces, ¿qué hacen? Que debilitan ese tipo de poder de democracia y lo sacan fuera. Y por último vemos que es la reforma serviana, otra parte fundamental de Roma, que dice, originalmente en la época de la monarquía latino-sabina, en el ejército tuvo un fuerte predominio la caballería y el reclutamiento y organización de las unidades militares. Tuvo un carácter gentilicio, los miembros de cada gens, con clientes en calidad de auxiliar, constituían a la unidad militar básica. ¿Qué pasa? Que creo que en este tipo de época se hizo una tipo de reforma más militar, el cual tenían más preocupación en el tipo de reclutamiento, pero también tenían esa decadencia económica en el que los mismos militares tenían que ostentarse de sus propias cosas. Ok, de esta forma termino mi presentación. De igual forma les agradezco la atención. Discúlpenme la clase de, de audio, de video, no, no es el lugar para grabar, pero hago todo esto conforme me nace y puedo seguir aprendiendo. Y les agradezco a todos. Gracias.